Muy bien, y entonces vamos a lo que nos convoca. Hoy día, como ustedes saben, no voy a estar solo, ¿ya? Aquí estoy, ¿me ven o no me ven? Buenas tardes, ¿cómo están? Yo los estoy mirando. Ya, hoy no voy a estar solo, me van a acompañar dos grandes amigas y dos grandes profesoras también. Compartimos la profesión. Estoy hablando de Ignacia Galás, que se va a conectar en unos minutitos más porque está terminando un compromiso también académico de su trabajo y va a ser una de nuestras invitadas. Ustedes saben también que ella es profesora de una de las secciones de preparación ética, así que me imagino yo que por aquí hay algún alumno que tome clases con la profe Ignacia Galás. Y también nos va a acompañar la Paulina Saavedra, que ella estudió una licenciatura en literatura en la Universidad del Desarrollo y también después se dedicó a hacer clase, a la docencia, después estudió pedagogía y también es profesora, ¿ya? Entonces no sé si está por ahí la Paulina, que me acompañe, no la veo, a ver, conectada, ahí está. Pauli, tienes, a ver si te escucho o no te escucho. ¿Me A ver, escucha? Hola, sí, Dan, ¿cómo sí. estás? Bien, ya. Qué- Se Me está alegro. armando, Paulina, la conversación. Oye, Buenísimo. Estoy aquí muy motivada viendo esa cantidad de participación que hay en este momento conectada, así que increíble. sí, a ver cuántos somos. Somos más de 600 personas conectadas que tenemos un interés en común, que es conocer a este gran personaje que se llama Nicanor Parra. ¿Ya? Quiero contarles que Paulina me decía tras bambalinas que puede estar un día completo hablando de Parra, así que tenemos fiesta para rato. Ya muchachos, la idea es que lo pasemos bien y que aprendamos, vamos a decir varias cosas importantes en relación a la vida y la obra de Nicanor, así que si quiere puede tomar apuntes, pero ojo que este seminario lo vamos a después colgar en el canal de YouTube, ¿de acuerdo? Ya, ahí yo les voy a avisar cuando se incorpore con nosotros la Ignacia Galás. Antes de comenzar, tenemos una actividad preparada en el Instagram. A ver, yo voy a mirar aquí mi Instagram. Vamos a ver. Porque si no nos sigues en Instagram, nos buscas @preparación ética y vamos a comentar ahí las preguntas, los saludos y las inquietudes y comentarios que tengas, ¿ya? Entonces, vamos a publicar ahora en este minutito un afiche con el rostro de Parra y ahí en los comentarios de ese afiche van a poder hacernos preguntas en directo y en algunos momentos del antiseminario vamos a darnos el tiempo para poder mirar qué es lo que están queriendo ustedes preguntar. Ya, entonces, coméntanos tus preguntas, déjanos tus saludos y comentarios con el hashtag preparación ética. Y durante el seminario estaremos leyendo los comentarios correspondientes. Ya, ¿está todo claro? Voy a ver aquí el chat, lo vamos a liberar nuevamente. Vamos a poner aquí eh, anfitrión y público. Muy bien, muchachos. Recuerden que a medida que vamos avanzando pueden hacernos comentarios a través del hashtag preparación ética en la historia. Muy bien. Comencemos entonces. Vamos a hablar acerca de este personaje que nos está mirando ahí desde las tinieblas, ¿ya? Y Paulina, Desde vamos a abajo, hacer, sí, desde y vamos a hacer, muchachos, una breve introducción para que podamos entender de qué estamos hablando, ¿ya? Hay básicamente tipos de artefactos que Nicanor Parra construyó, publicó, ¿de acuerdo? Y vamos a decir que son tres, pero en realidad después Paulina nos va a poder explicar un poquito más, ¿ya? Vamos a decir que están los trabajos prácticos primero, que también está una serie que se llama Las Bandejitas, y están las tablillas de Isla Negra. Entonces yo les voy a mostrar
aquí algunos ejemplos. Y ya con esta primera imagen todos nos quedamos así medio tiritones porque dice sin comentarios. Así de simple, sin comentarios, y vemos ahí a la figura de Cristo. ¿Y qué podríamos sacar por conclusión? A ver, ¿qué me pueden comentar en el chat? A ver. Vamos a mirar otro más, que se parece un poco, y este es más famoso. ¿Ah? Dice Toño Morales que la moral no es constante, que era ateo, Fernanda, perfecto, que no cree en Dios. Muy bien. Ya, este es un ejemplo de la primera cuestión que estábamos mencionando. Hablamos de las bandejitas y mostramos esta segunda imagen. Nada de qué admirarse. Estamos en Chile, la puñalada siempre por la espalda. Y vemos a un señor que es una representación que se llama Mr. Nobody, y es una representación típica de Parra, es un personaje que él se inventó. Y por último, tenemos las tablitas, y aquí vemos a otro personaje más, ¿ya? Que dice, con la T a cuestas y en bicicleta el rotito. Nicanor Parra. Ya, con esto nos podemos hacer una idea. Yo tengo algunos alumnos que están conectados y que habíamos conversado de esto en clase, pero con esto nos podemos hacer una idea y una pequeña introducción de quién es Nicanor Parra y a qué se dedicó. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que se murió a los 103 años de edad? Eso es súper interesante. 103 años tenía cuando murió. Paulina. Hace poquito murió, habrá sido el 2018, si no me equivoco, que falleció en el verano, me acuerdo que fue, ¿no? 23 de enero, si no me equivoco, por ahí de haber sido. Ya, perfecto. Oye, Paulina, yo sé que tú por ahí nos vas a mostrar una cuestión bien poco común, ya que tienes tú ahí en tu casa guardada. ¿Quieres adelantarnos algo o no? Sí, bueno, partir un poco contándoles que lo que les voy a mostrar hoy día y lo que Dan de alguna u otra manera ya ha ido introduciendo tiene que ver con toda esta faceta más visual de Nicanor Parra, el conocido antipoeta, ¿cierto? Nuestro antipoeta chileno, y que de alguna u otra manera propone una nueva forma de establecer la poesía, la antipoesía incluso, no la poesía, ya, es una nueva forma de establecer el proyecto antipoético, como en una segunda fase estaría esto, de las fases, de las tres fases, grandes fases que podríamos encontrar dentro del proyecto antipoético. Y acá, para que se vayan haciendo una idea de lo que vamos a estar hablando, Ya, a ver, ¿qué nos vas a mostrar más adelante? son, ay, aquí está, los llamados artefactos. Los artefactos vienen en una caja, y les estoy mostrando la tapa nomás, y dentro de esto, lo interesante que encontramos en esta idea de Parra, o en esta propuesta poética, es que ya no tenemos un libro, ¿ya? Sino que lo que tenemos son postales, ¿no? Son distintas postales que Parra ha ido siendo, si ustedes las ven, ahí dice, mendigo alegre no inspira piedad, ¿ya? Entonces tenemos acá la postal, y lo interesante de esta nueva como propuesta que instala Parra en el 72 con el trabajo de los artefactos, es que literalmente las hace como postales. Se ve ahí tarjeta postal, está la parte de atrás, en el fondo, la cara B, postal card, dice ahí tiene el espacio para poner la estampilla, la dirección, y en el fondo todo lo que es la información de quién artefacto sale, de quién, Nicanor Parra, y el diseño, que es de Guillermo Tejeda. Ya, oye, Paulina, no hagamos más spoiler de la parte que viene después. Y vamos a responderle, te voy a pedir que me ayude a responderle esta pregunta a Juan Cortés Lagos, que nos pregunta, ¿qué es la antipoesía? Porque hemos escuchado mucho esa palabra, la antipoesía, la antipoeta, pero en verdad, ¿qué es puntualmente la antipoesía? Mira, creo que definir la antipoesía en un párrafo se hace complejo, ¿no? Pero una idea más bien general tiene que ver con un nuevo proyecto poético que intenta de alguna u otra forma alejarse de la forma en cómo se estaba escribiendo poesía hasta ese entonces, sobre todo
con el primer libro ya antipoético de Parra, que es en el 54, que es Poema y Antipoema. Previo a eso, toda la escritura de la poesía en Chile era una poesía más bien modernista, que tocaba más o menos los mismos temas líricos, como las mismas imágenes líricas. Entonces teníamos el atardecer, teníamos la belleza del crepúsculo, teníamos el amor, o teníamos temas más bien situados en la nostalgia. Y Parra lo que viene a hacer con todas estas temáticas que ya se habían estado trabajando es intentar decir, yo no quiero seguir haciendo esto, porque una de las voces más reconocidas en ese momento era Pablo Neruda. Entonces él dice, yo no quiero seguir escribiendo de esta manera en la cual se está haciendo, voy a desligarme de esto, y a partir de ahí surge el proyecto antipoético, que está situado en lo cotidiano, con un uso del lenguaje incluso informal, sacado desde distintos lados de la publicidad, de refranes, de lo vulgar incluso, y instalando una sucesión de imágenes que no eran comunes para ese momento. Entonces yo creo que si de alguna forma te responde la pregunta, un proyecto antipoético en síntesis es como la escritura de una poesía no tradicional, eso es. Ya, entonces para poder entender un poco la antipoesía tendríamos que sí o sí recurrir a lo que es la poesía, ¿cierto? Lo que se va a entender como la poesía clásica del siglo de oro español, de Quevedo, de Góngora, ¿ya? Sin duda. Sí, entonces vamos a tener por un lado, chiquillos, eh, una poesía como la que ustedes conocen y la que tienen en la cabeza. Una poesía que tiene palabras rimbombantes, una poesía que tiene un lenguaje rebuscado, que ocupa muchas figuras literarias, una poesía... Solemne, quizás, con un tono más solemne. Eso, esa es la palabra perfecta, una poesía solemne, ¿ya? Como la poesía que escribía Pablo Neruda. Pero viene entonces Nicanor Parra con una nueva forma de hacer poesía que es antagónica, que es súper contraria a lo que ya se venía haciendo desde el tiempo de los griegos, o sea, desde hace mucho tiempo, y viene con estos dibujos. Una de las formas particulares de sacar la poesía de sus límites es sacarla de la hoja, ¿cierto? De la hoja que está en un libro. Entonces él arranca esa hoja y tiene como respuesta a esto que nos muestra Paulina, que son estas postales o las mismas bandejitas, por ejemplo. Dice Corina Baeza, ¿y por qué tiene que ser anti y no una rama de la misma? Súper interesante la pregunta, Paulina. Dice, ¿por qué tiene que ser antipoesía y no una rama de la misma? Yo creo que tiene que ver con la intención que tiene Parra de salir, de salirse de lo que se estaba generando, independiente de las distintas corrientes que se estuvieran dando en el país. Él no quería formar parte de algo que ya estuviera instalado, él quería formar parte de algo nuevo. Entonces, al querer enmarcarse en la novedad, en el fondo, él tiene que ajustar de alguna u otra manera, ¿cierto?, la clasificación de su poesía fuera de lo que ya estaba. Ya, De perfecto. ahí el anti, ¿Y a ¿cierto? alguien se le había ocurrido hacer algo así, Paulina, antes o no? Parra tiene precursores y tiene influencias sin duda alguna, pero yo te diría que lo que él hace es hacer explotar la poesía, y eso hasta este entonces no estaba. Antes él dice mucho que se inspira muchísimo en Huidobro, a pesar Ya. de que él en distintas conversaciones o entrevistas menciona que él es anti todo, él dice yo soy anti Neruda, anti Mistral, anti Roca, anti Huidobro. A pesar de eso, sobre todo en una entrevista que tiene con Benedetti, al final dice, yo soy anti todos, pero no puedo negar en el fondo toda la repercusión que ha tenido la lectura de la poesía en mí. O sea, no Ya, puedo negar lo diferente, las lecturas que he tenido ya. ya, perfecto. Vamos a hacer una cosa, muchachos. Vamos a mostrar un breve fragmento de un video porque ya está por llegar la Ignacia Galás. Entonces les voy a mostrar ahora un pequeño fragmento de un video para que ustedes se hagan una idea. Y les voy a contextualizar el video que vamos a ver. Es muy cortito. Déjenme compartir la pantalla. Aquí, compartir pantalla. Resulta de que estamos hablando de un Nicanor ya consagrado, estamos hablando de un Nicanor que ha recibido muchos premios,
que es conocido a nivel internacional, y nos vamos a remontar a la Universidad Austral que queda en Valdivia. ¿Hay gente de Valdivia conectada o no? ¿Hay gente conectada de Valdivia en este momento? Quiero leer el chat. A ver, chatear, por favor. Que hay algún representante de... a ver, vamos a ver. Sí, acá, bueno, hay un montón de gente. A ver, aquí, sí, ya, perfecto. Entonces, estamos en esa hermosa universidad austral y le están entregando a Parra un premio, ¿de acuerdo? Un premio por toda su trayectoria. Se llama Premio Luis Oyarzún. Y él, para recibir este premio, lo que hace es preparar un discurso. Entonces aquí tengo un pequeño fragmento de ese discurso en el que está recibiendo este premio. Por favor, todos atentos, vamos a escuchar. Hay un método infalible para hacer trabajar gratis a un viejo, por arruinado o achacoso que esté, otorgándole un premio literario, premio Luis Oyarzún, por ejemplo, que de premio no tiene más que un nombre. Se economiza plata y se casan dos pájaros de un tiro. La vanidad lo devuelve a la vida. Dime que no, demonio de alas negras. Oye, muchachos, ¿cómo lo hayan? Te invitan para entregarte un premio y viene en el discurso y dice, bueno, es una forma que tienen de hacer que se mueva un viejito, y lo único que tiene esto de premio es el nombre, pero en realidad no había un premio de por medio, no había una platita detrás, no había nada. Y él va y lo dice de frente en el discurso. ¿Qué les parece eso? Ya, para seguir comentando, ya tenemos con nosotros a la Ignacia Galás. ¿Por dónde está Miss? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está ahí? Tiene que activar el audio, Ignacia. Ahí sí. Aquí Hola. estoy. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, Pauli. Le Hola, damos Ignacia. la bienvenida a nuestra Ignacia Galás, profesora de preparación ética. Supongo yo que aquí hay varios alumnos de tu sección infiltrados, Ignacia. ¿O no? ¿Has visto el chat? Espero que sí. Ya, Estoy perfecto. mirando el chat, así que espero que hay algunos. Sí, ahí está la consola Pinochet, hay varios. Ah, ya, muy bien. Oye, Ignacia, estábamos comentando con la Paulina acerca de qué es lo que era la antipoesía, ¿ya? Y estábamos haciendo una introducción y recién tuviste el video que mostramos, que así era Parra, pues lo invitaban a recibir un premio y, y la gente se encontraba con un discurso, porque cuando uno va a recibir un premio, ¿qué dice? Bueno, muchas gracias, no me lo esperaba, pero él sale con una cuestión completamente distinta. ¿Es siempre así, Parra, Ignacia, o no? Yo creo que en ese contexto se da específicamente el ser antipoeta. Alcancé a escuchar un poquito ahí a la Pauli que decía que él iba como contra todo lo establecido. Entonces ahí también en su especie de premiación que existía, él demostraba el ir en contra de lo que estaba establecido en la poesía tradicional. Entonces ahí muestra un poco lo que es ser antipoeta. Sobre todo, perdona, entendiendo también que el proyecto antipoético se instala en dar a conocer y en exponer públicamente las fallas de las institucionalidades. Entonces, una universidad, en este caso, reconocida, la Austral, junto con un premio asociado, ambas cosas, también forman parte de lo que corresponde a una institucionalidad. Y eso es lo que él en su poesía está constantemente poniendo entre líneas, ¿ya? Razón por la cual se entiende perfectamente con la actitud que él toma al recibir los premios, muy irónico, muy sarcástico, ¿cierto? Muy irreverente, sobre todo. Y eso tiene que ver con esta idea de dejar de lado lo solemne, ¿cierto? Cuando uno entra a una iglesia, por ejemplo, a cualquier iglesia que sea, tiene una actitud solemne. Eso significa solemnidad, como con mucho respeto, con mucho silencio, y así era la literatura antes de Parra, ¿verdad? Ya, vamos a responder otra pregunta, porque ya está más o menos respondida la pregunta, ¿qué es lo que es la antipoesía? Entonces ahora, ¿cuáles son los temas recurrentes a los que siempre acude Parra? ¿Quién me va a responder, la Ignacia o la Pauli?
primero? Como quieran, Ignacia, si quieres, vas tú. Vale, lo que él presentaba dentro de, bueno, dentro de las temáticas que se dan a nivel de poesía, claro, hacía siempre una crítica social, presentaba también el tema de la política, dentro de lo que, no sé, por ejemplo, artefactos, ahí podemos ver una combinación de muchas frases, por ejemplo, propias de la publicidad, de la propaganda, y él las cambiaba de tal forma que las recolectaba, las modificaba y les creaba nuevos sentidos. Entonces ahí se ve en este caso un tema totalmente distinto a lo que decía Dan delante, que era una poesía muy solemne antes de lo que hizo Parra. Claro. ¿Ya? ¿Algo que agregar, Pauli? Sí, yo creo que se pueden como dejar instalados tres, diría yo, tiene muchos más, obviamente. Él toca el tema de la mujer, él toca varios temas, pero yo creo que se pueden instalar tres grandes temas recurrentes en la poesía, en la antipoesía de Parra, que serían, yo creo, lo político que menciona la Ignacia, lo religioso y la desacralización, en este caso, y lo social, en el fondo. Y dentro de lo social, incluso me atrevería a incluir cómo se ha tomado y cómo se ha aceptado la poesía tradicional y solemne que veníamos hablando antes. Entonces hace también y dirige la crítica, no solo a las instituciones de la política, la religión, en el fondo la iglesia, el gobierno, el Estado y la sociedad, sino que también llega incluso a esta reflexión literaria, ¿no? De los críticos literarios, de la recepción literaria en el espectador, o en este caso en el receptor, en el lector. Yo creo que por ahí van, esos son sus grandes como bloques en los cuales él está situado. Muy bien. Ya, muchachos, tengo que comentarles, miren, aquí está, ya está publicada la imagen, entonces les voy a pedir que las preguntas que quieran hacernos, las dejen ahí en los comentarios, aquí está, ya está publicada, con el hashtag preparación ética, que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, porque las vamos a estar leyendo ahora. Y mientras hacen eso, voy a leer esto que pone Amanda Segovia. Dice, hola a todos, tengo una pregunta para los profesores presentes. Respecto a la familia de Nicanor y el ambiente social donde ellos se formaron, estamos hablando de una familia de folcloristas chilenos, una familia importante, ¿cierto? La familia de los Parra Sandoval. Dice, respecto a la familia de Nicanor y el ambiente social donde ellos se formaron, ¿influye en gran parte y de manera predominante en los temas de los escritos del antipoeta? Y nos pone la Amanda, saludos desde La Serena. A ver, tendrá que ver, ¿qué hemos dicho nosotros en clase? Voy a dar una pequeña respuesta. ¿Tiene que ver, incide el contexto, cuando hablamos del contexto de producción, de la vida de un autor, incide eso en su obra o no? Que me digan en el chat, sí, bastante, ¿cierto? Las experiencias, las vivencias, los lugares donde vivió, si se crió o no se crió con sus padres, cuántos hermanos tuvo. Eran 8 hermanos los de la familia Parra Sandoval. Él era el mayor, ¿ya? Y otro de los hermanos, de las hermanas, importante es Violeta Parra. Ya no nos podemos olvidar, si hablamos de Nicanor, no nos podemos olvidar de Violeta. ¿Qué más podríamos agregar, Ignacia, a esto del contexto que nos preguntan desde La Serena? Mira, hay que partir como comentando un poquito, no sé si hablaron de esto, pero de dónde ellos viven, ya lo dijeron, ¿no? No, no hemos hablado no hemos hablado de la vida, no hemos hablado de San Fabián ni nada de eso. A ver, cuéntanos un poco. Ya, claro, hay que saber que, ahí como dice Isadora, viene de San Fabián de Alico y Chillán. Entonces, él principalmente junto con sus hermanos y sus padres vivía en un lugar clase media, podríamos decir clase media baja, familia de esfuerzo. Su mamá era modista, tejedora, su papá era profesor primario. Entonces ahí también podemos un poco darnos cuenta, o más bien relacionar todo este mundo artístico de todos los Parras. O sea, tenemos a Nicanor, que por este lado es el antipoeta, tenemos a Violeta, que es cantautora,
poeta, artista en general, y que obviamente el tener que vivir en una familia tradicional, más bien de campo, de alguna u otra forma influye en lo que él va a escribir y en la crítica que él puede realizar también, porque es una vivencia que sin duda deja marcas, y eso se va a reflejar siempre en lo que uno escribe. En este caso Nicanor también lo hace. Sí, Paulina, ¿querés agregar algo? Oye, y las vivencias que él tuvo, no solo en San Fabián de Alico, también las que tuvo en Santiago se conectan, yo te diría que directamente con ciertos espacios de su obra, y la relación también que él estableció con su padre y con su madre. En algún momento leí hay un libro muy bonito que se lo recomiendo, que se llama Conversaciones con Nicanor Parra, una entrevista que le hace Leonídas Morales a Nicanor Parra, en la que repasa como distintas fases de su vida, entre ellas la infancia. Y en ese primer momento de la conversación con Parra, él menciona dos cosas que yo creo que se conectan con esta pregunta y son bien fundamentales. La relación con el padre, que era profesor y que tocaba mucho guitarra, era un tipo que le gustaba, por un lado, mucho la fiesta, salir, estar con los amigos, siempre rodeado de mucho vino y todo lo que conlleva en el fondo este ambiente de reunión social, y siempre la guitarra ahí, y eso él dice que lo marcó mucho, porque en esa guitarra, en esos cantos, que también Violeta los absorbía, que también Lalo Parra, ¿cierto?, también los absorbía, que de alguna u otra manera todos los Parra los fueron como tomando de su manera. Parra dice que están como los primeros, él menciona que están como los primeros brotes de la antipoesía, están ahí, en esa como recurso chispeante, energético, y por otro lado, aquí quiero hacer un spoiler también de lo que viene, que va a tocar la Ignacia más adelante, ¿no? Tiene que ver con el quebrantahueso. Parra menciona en ese mismo libro que en 1917, cuando tenía 5 años, vienen a Santiago un tiempo a vivir todos juntos en una casa en San Pablo. Y en esa casa él dice que se acuerda que las paredes, en una casa que estaba también en una condición de clase media baja, ¿cierto? Entonces las paredes no estaban pintadas, sino que estaban empapeladas. Y el papel utilizado en las paredes de esa casa era papel de diario. Entonces toda esa casa, el papel mural era papel de diario, distintos papeles de diario, porque no tenían cómo pintarla. Y él recuerda eso de una manera muy viva y muy conectada después con lo que él va a crear en el Quebrantahueso en el 52. Entonces creo que obviamente que hay cruces directos entre lo que vive, cómo lo vive, dónde lo vive y después su obra. Oye, agreguemos, ya hagamos farándula literaria que les gusta tanto a mis alumnos, y aquí me voy a poner medio... Oye, farándula de altura. Sí. Bueno, el papá tocaba guitarra, era profesor, profesor primario, también tocaba el violín y se caía al frasco el caballero. Bueno, Aquí estamos con cosas. Y esa fue una de las razones que le hizo salir rápido a Nicanor de su casa, ya esa condición de ver a un padre alcohólico. ¿Les cuento otra infidencia? Ustedes no lo van a creer. Esto sí que no lo van a creer. Pero Parra pensó en su momento ser carabinero. Imagínense ustedes, pensó ser carabinero. ¿Por qué? Yo no creo porque le gustase el Estado, porque le gustase ejercer la fuerza, sino que porque era una vía de escape, quizás, de ese contexto familiar, una institución donde resguardarse. ¿Ya? Así que es muy interesante conocer la biografía de este y de cualquier otro autor, porque nos ayuda a entender más la obra. Ya, Oye, los voy a invitar. Sí, dime, Pauli. que te quiero contar una farándula de altura más, pero una Ya, cortita. okay. Violeta Parra, la hermana, folclorista, cantautora, famosísima, chilena, tiene hasta un museo ella. Ella, la guitarra del papá, como el papá, tú bien decías que era bien caído al litro, era bueno para el trago, Sí. la mamá le dejaba la guitarra encerrada, la guardaba con llave y se la escondía, porque no quería que ninguno de sus hijos aprendiera a tocar guitarra, porque veían en la guitarra el reflejo del papá borracho en el fondo, y Violeta Parra le sacaba a escondidas la guitarra y trataba por todos los medios de sacarle la guitarra para poder tocarla, y tocaba a escondidas. Qué tremendo. Oye, a ver, aquí tengo, ya comenzaron a llegar los comentarios al Instagram. Dice Deda Luz Joyce, ¿qué cambió después de Parra en la literatura de Chile? Nos pregunta.
¿Y cuánto de Parra hay en la literatura posterior a él mismo? Como por ejemplo en Bolaño. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió después de que apareció Parra con su antipoesía, Pauli? Yo creo que es una pregunta súper interesante. Lo primero que cambió es la forma de hacer poesía con distintos elementos que se incorporaron y antes no estaban. Sobre ¿Ya? todo te diría yo que el recurso del humor y la ironía en su máxima expresión como el sarcasmo, ¿no? Que ya busca dañar. Y yo te diría que eso no estaba anteriormente, era una poesía, como decíamos, mucho más tradicional, seria, solemne, elevada, con figuras literarias mucho más profundas, y luego de Parra la poesía empezó a instalarse en un lugar donde había un lenguaje más informal, recursos de humor, eh, incluso el uso de los recursos gráficos que instaló Parra es algo que posteriormente también lo vamos a encontrar en otros autores. Uno tiene referencias Rodrigo Lira, puedes encontrar Juan Luis Martínez, referentes claros que son gracias a, diría, lo que hizo y el camino que avanzó Parra. Pero sabes que yo creo que es muy interesante también pensar incluso en qué hay de Parra o qué huellas de Parra hay en su misma poesía como final, ¿no? Porque nosotros podríamos separar a Parra en dos grandes momentos, creo yo, ¿Ya cuáles como serían esos dos grandes versión, momentos? como un primer momento de subversivo, de lucha, de ir contra todo y establecerlo y generar una crítica que le pare las puntas a la persona que está leyendo. Y un segundo momento que yo diría que ya es como el espectáculo, ¿no? Lo que dejó esta ola que él mismo hizo. Y Ya, cómo él mismo empieza a repetir sus propios temas, sus propios tópicos, sin una nueva mirada un poco más como refrescante. ya entiendo. Oye, chiquilla, siempre yo he dicho en las clases a los alumnos en las clases del preuniversitario que tenemos que estar en contacto con nuestro contexto. ¿Por qué? Porque eso nos sirve para la comprensión de lectura. Entonces, a ver, quiero que en el chat, en este momento, me escriban nombres de partidos políticos de Chile, porque vamos a hacer una actividad. Entonces, al tiro ponen UDI, PC, la ERN, DC, Evópolis, PPS, PPF, Evópolis. Ya. Chile tiene como todos los países sus partidos políticos de izquierda, de derecha. Delante preguntaban ahí qué significaba ser amarillo y se trataban de responder en el chat, ¿cierto? Amarillo es como que no está ni aquí ni allá, o está aquí y está allá. Podríamos decir que un demócrata cristiano podría ser amarillo, porque está en el centro, pero se va un poquito al rojo cuando le conviene y se devuelve también. ¿Qué pensará Parra acerca de estos partidos políticos? ¿Qué creen ustedes que sería la opinión que tendría Parra de los partidos políticos? Para responder esa pregunta, vamos a mostrarles otro video más. A ver, otro fragmento de la mano del mismo Parra. Vamos a ver qué es lo que opina Parra de los partidos políticos. Aquí les voy a dar play. PC, Politically Correct. UDI, Unión Dictadura Indefinida. PR, Pura Razón. RN, Revolución Nica. DC, Divina Comedia. PPD, Pepe Donoso. PS, Proyecto
sustentable. Ese proyecto sustentable en bicicleta a la sociedad sin clases. Ya, ahí nos podemos quedar con una idea de qué es lo que pensaba Parra de los partidos políticos de Chile. Los agarraba para el fideo, para el tandeo, para arriba y para abajo, y no le quedaba más que reírse, ¿cierto? Paulina, ¿qué nos comentas acerca del video? Bueno, yo creo que hay varias claves que pueden ver inmediatamente en el video, ¿no? Lo primero tiene que ver con el recurso del humor que estábamos hablando un poco antes, que es una de las innovaciones en la poesía que introduce Parra y que no estaba anteriormente, ¿ya? Junto con este recurso del humor va de la mano lo que es la ironía del nombre y la asociación que él hace con el nombre del partido político, ¿ya? Y creo que ahí se instala también una interesante discusión, que es si se puede considerar realmente a Parra un cómico, ¿no? Cuando en realidad el fin principal que tiene este humor es establecer e instalar esta crítica social, ¿ya? Entonces, por ahí leí una cita una vez que decía, Dostoyevsky y Tolstoy, autores rusos, también usaron el humor y a ellos nadie los considera autores cómicos, ¿ya? Porque hay una gran parte de la sociedad que ven a Parra como un chiflado, ¿no? Un payaso, que dicen como, esta cuestión yo la podría haber escrito yo, ¿se entiende, no? Pero la búsqueda es mucho más allá, que simplemente sacar una risa como se ve ahí en los espectadores que están presentes en el discurso. Perfecto. Oye, díganme ustedes sí o no con la cara, ¿conoce alguno, ha leído alguna vez la Oda al Caldillo de Congrios de Neruda o no? ¿Sí? ¿La conocen? Ya. Neruda tiene varias odas, como por ejemplo la Oda al Caldillo de Congrios, al invierno, al tomate, a los calcetines, y cronológicamente, si ustedes lo ponen en una línea de tiempo, esa fue una respuesta media envidiosa de nuestro premio Nobel, Neruda, cuando se dio cuenta de que a Nicanor Parra le funcionaba esto de reírse a través de la poesía. Entonces Neruda dijo, como que le dio un poco de celo, de envidia, y dijo, no, yo también tengo que hacer algo divertido. Si él hace algo divertido, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Y ahí empezó a escribir estas odas a como un poco algo absurdo, oda al tomate. Pero resulta de que a nuestro Pablo Neruda, claro, de picado dicen aquí en el chat, a nuestro Pablo Neruda nunca le resultó, porque se ponía a escribir imitando a Parra, pero en realidad siempre le salía la poesía pura y dura, siempre le salía esta poesía solemne. Entonces, si se van a leer alguna de las odas de Pablo Neruda, se van a dar cuenta que intentó, pero no lo logró. Ignacia, ¿quieres que vayamos al siguiente video o quieres comentar algo de lo que llevamos hasta acá? Sí, quiero comentar algo que estaba leyendo el chat mientras veíamos el video, y Bastián Vargas con Javiera Reyes dijo, señalan algo muy parecido. Parra fue el que instauró la cultura memística. Parra hacía memes antes de que ya existieran. Y entonces también eso es como un dato. El video nos da como un poco esa impresión de que él se burla de tal forma, en este caso de los partidos políticos, que nos da la impresión de que podríamos llevarlo, por ejemplo, a un meme, a los clásicos memes que ya tenemos muy instaurados dentro de nuestra cultura. Entonces, claro, a mí también me da como esa sensación de que Parra hizo memes antes de que nosotros realmente los llevásemos como a la creación de la imagen con la frase, etcétera. Entonces quizás podríamos incluso esa burla, ese sarcasmo que él hace con los partidos políticos, los podemos llevar a un meme, claramente. Es como la esencia que tiene el crear esa imagen con una frase. O sea, podríamos decir que Parra viene haciendo memes casi como antes de la dictadura, ¿o no? Sí, claro. como el padre del meme. Exacto, el meme chileno. Oye, sí, dime, Pauli. Quería tirarte una anécdota cortita de Neruda y Parra, ¿Ya? porque la gente tiende a pensar que ellos eran enemigos. ¿Ya?
sobre todo en esta lucha de poder que se empezó a generar entre, o de egos, mejor dicho, no de poder, ¿no? Esta lucha de egos que se empezó a generar entre ambos cuando Parra empezó a tomar cada vez más fuerza. Pero el libro más reconocido de Parra en todo su canon, ¿cierto? Es Poemas y Antipoemas, que fue su segundo libro, porque oficialmente el primero se llama Cancionero sin nombre. ¿Ya? Y este libro, Poemas y Antipoemas, que es el que instala el proyecto antipoético, estaba en manuscrito, escrito en una máquina, lo tenía las hojas sueltas en un maletín de cuero. Esto fue antes de que se fuera a Oxford a estudiar, y ¿Ya? Neruda lo invita a la Isla Negra, a su casa en Isla Negra, a un fin de semana donde iban a leer, todo el fin de semana iban a leer poesía. ¿Ya? Y Parra dice, el momento perfecto, voy a llevar el manuscrito de Poemas y Antipoemas. Y en el camino pasan a comer, dice, a Melipilla, y a Parra se le queda el maletín. Se le quedó Oh, en el restaurante con su ópera, no la había publicado, solo tenía un manuscrito, era ese. Y se ¿ya? van, almorzaron, tomaron, se rieron, qué sé yo, partieron a Isla Negra después, y cuando llegan a Isla Negra habían estado todo el día en el fondo, y en la noche Neruda le dice a Parra, oye, ya, pues, leamos unas poesías. Y Es Parra dice, como tírate un reggaetón, ¿ah? Saca un reggaetón para que... tírate un reggaetón, leamos unas poesías. Y en eso, Parra dice que se queda helado, en shock, y se da cuenta ahí, en la noche, ya había pasado todo el día, que había perdido el maletín con el manuscrito de Poemas y Antipoemas. Y el tipo dice que se puso pálido, se fue en la pálida, literalmente. Y Neruda fue, y como Neruda ya en esa época era un tipo muy, muy, muy reconocido, diplomático más encima, o sea, tenía muchas redes, hizo un par de movimientos y apareció el maletín. Dice Parra que ni siquiera se acuerda si fue ese mismo día que apareció o el día siguiente. Imagínate el estado de nerviosismo en el que estaba. Me imagino. Podríamos decir que Neruda le salvó el pellejo. Oye, es como perder la tesis antes de entregarla, cuando está todo listo. Claro. Así de terrible. Sí. Ya, a ver, nos vamos a venir aquí al Instagram para ver qué nos han seguido comentando. Y dice Joe-Morningstar. Dice, ¿qué generó socialmente esta ruptura de la poesía clásica que hizo Parra? ¿Qué es lo que generó socialmente, Ignacia, esta ruptura de Parra? Mira, yo pienso que socialmente hizo que cualquier persona pudiese acercarse a la poesía. Como era tradicional y solemne, implicaba siempre una especie de, no sé, como había que ser casi que intelectual para poder leer y entender un poema dentro de lo tradicional y solemne. Pero con Parra no, ahí nos pudimos dar cuenta que cualquier persona puede acercarse a la poesía, y en este caso Parra empieza más bien a hacer poesía visual, entonces es mucho más sencilla de comprender, utiliza, como dije en un comienzo, frases que nosotros conocemos, temáticas que están muy relacionadas también con todo el mundo. Entonces ahí yo diría que socialmente hizo que las personas pudiesen acercarse a la poesía, que siempre fue como algo que no todos podían entender, o que no todos tenían el intelecto para poder hacerlo. Ya, perfecto. Creo que vamos entendiendo. Oye, los voy a invitar ahora a todos a hacer un viaje. Vamos a viajar en el tiempo a 1987. Y nos vamos a ir todos en primera clase a España, ¿de acuerdo? Porque vamos a mostrar un fragmento para darnos cuenta y para que nos quede bien guardado que en realidad Parra no era solo risa, ¿ya? Porque estamos conociendo el lado amable de Parra, pero Parra también tenía su lado serio. Entonces, vamos a ir a la prestigiosa televisión española, porque es una televisión importante, digamos, dentro de Europa, y en 1987 lo invitan a raíz de una publicación, de una presentación que se iba a hacer en España. Entonces, hemos elegido un fragmento que lo vamos a ver ahora y que quiero que pongan mucha atención porque vamos a comentar el fragmento después con las chiquillas, ¿ya? Así que vamos entonces aquí a compartir pantalla, vamos a hacer este viaje juntos y como les dije, en primera clase. Voy a mostrar aquí Vamos a ver. Nicanor Parra, usted que además es poeta, ¿cree que la poesía comprometida
ha sido y puede ser todavía un estímulo para la acción, para el cambio? Siempre que a la palabra comprometida le agreguemos una E al comienzo. La poesía es comprometida. ¿Es comprometida? Eso es. ¿Esto qué quiere decir? La E de ecología, el eco de ecología. O sea, la poesía comprometida con la supervivencia, con un no al enfrentamiento. La poesía comprometida con la noción de autorregulación del espíritu y de la sociedad. Porque hemos visto que el choque de las ideologías tradicionales ha llevado al planeta a la situación desastrosa en que se encuentra, al borde del colapso. Cuando habla usted de las ideologías tradicionales, ¿se está refiriendo concretamente a cuáles? Estoy refiriendo al liberalismo, o para usar una palabra más fuerte, al capitalismo de frentón, y también al socialismo real, tal como lo conocemos. En la práctica han resultado ser prácticamente hermanos gemelos, estos dos tipos de ideologías, porque en el fondo lo que están haciendo, aquí voy a repetir las ideas de mis amigos y maestros ecólogos y ecologistas, lo que están haciendo estos dos sistemas es reducir el planeta a la forma de artefactos. Le están dando forma de automóviles, refrigeradores, teléfonos, etcétera, etcétera. Y los entendidos sostienen que en el año 2050 prácticamente no va a haber materias primas. O sea, estaríamos transformando el planeta en chatarra. Cuando digo que nosotros condenamos el complejo industrial militar, estoy pensando precisamente en este tipo de desastres. Pero señor Parra, perdone, yo tengo que hacerle la pregunta. Usted que vive en un país como Chile, en el que la represión es tan fuerte, en el que hay tantos desaparecidos a diario, ¿realmente puede usted obviar eso y pensar en la ecología o en el compromiso, como usted decía? No, no se debe hacer eso y ningún ecologista sostiene que la cuestión social debe olvidarse y solamente atender a la globalización, a la totalidad. Lo que se afirma es que los problemas sociales y todos los demás, los problemas tradicionales, se deben abordar desde un punto de vista puntual, pero sin dejar de pensar en la totalidad. Lo único que se pide es un grado mayor de racionalidad, un grado mayor de lucidez. Ya, lo que ocurre es que yo me imagino que cuando a uno le falta el trabajo y por lo tanto le falta el pan para comer y además pues a lo mejor le matan o desaparecen las personas que tiene cerca, supongo que será muy difícil hacerse ese planteamiento global, ¿no? No, este es un problema de ecología social, que aborda el ecologismo, el problema de la relación del individuo con la sociedad. Yo le suplicaría a usted que no confunda, que no me tome a mal. Lo que yo estoy tratando de decir es que se impone una nueva manera de entender el problema de la comunidad. Sí. No estoy de ninguna manera reduciendo yo la ecología a un embellecimiento de la ciudad o simplemente a la conservación de los pajaritos o de una especie animal determinada. Eso es parte evidentemente de nuestra preocupación. Pero el núcleo de este nuevo enfoque hay que encontrarlo en otra parte. Eso es por lo visto lo que a usted en este momento más le interesa. No, a mí me interesan los tres aspectos. Me interesa la ecología como disciplina académica tradicional. Me interesa como ambientalismo o como conservacionismo. Pero fundamentalmente como una nueva cosmovisión. Porque las cosmovisiones tradicionales, repito, tanto el liberalismo como el socialismo, como el marxismo, resultan insuficientes para comprender la nueva situación en que nos encontramos y en una situación aún mucho más precaria para procesar estos nuevos. Ya, oye, muy, muy interesante, pero fíjense ustedes ya que se nos va poniendo cuesta arriba un poco comprender a Parra. Se nos fue un poquito el Parra humorístico y chistoso, y encontramos este Parra mucho más profundo, que incluso se le hace un poco difícil a la entrevistadora abordar lo que él está proponiendo, ¿no? Porque empieza a meter una E, imagínense ustedes, mete una E al principio de la palabra y aparece y explica toda una cuestión
importante. Ya, le voy a dejar el espacio a la Ignacia y después a la Paulina para que podamos comentar esto un poco y después nos vamos a ir a las preguntas y a los comentarios de la gente en Instagram. Ignacia. Bien. Sí, ahí estoy leyendo los comentarios y Valeria dice, a la periodista le cuesta un poco seguirle el hilo. Ahí nosotros nos podemos dar cuenta que ella se siente un poco como, no sé si incómoda es la palabra, pero le cuesta entender bien la idea que él está planteando y que ella misma se lo pregunta. Entonces como que no sabe bien cómo seguirle el hilo a Parra porque no entiende el tema de la E. ¿Qué es lo que dice Parra en este fragmento de esa entrevista de 1987? Que debemos considerar 3 cosas para poder darle solución a los problemas tradicionales sociales, es decir, al hombre, al ecosistema y a la sociedad. Entonces, a partir de esas 3 cosas, nosotros podríamos darle solución a los problemas. Él nos dice que el liberalismo, el capitalismo, de hecho lo dice como derechamente, lo voy a decir, no, y el socialismo no han sido una forma de darle solución a sus problemas. Por lo tanto, ahí es donde él incorpora esta E, que la periodista le costó un poco entenderla, porque de hecho él le dice, no estoy hablando de los pajaritos, no estoy hablando de la naturaleza, sino que estoy hablando más bien de algo que va más allá de solamente considerar a la ecología como nuestro entorno. Claro, oye, pero Paulina, cuando yo hablo del socialismo y cuando yo hablo del liberalismo, estoy hablando de cosas antagónicas, ¿cierto? Pero aquí parece que no nos deja muy claro que son antagónicas. Mira, yo creo que lo que también arroja un poco el fragmento del video es esta entrevistadora que está media perdida, podría llegar a entenderlo por como el hilo conductor del proyecto de Parra. Hasta el 80 o hasta el 79, que es la última publicación de los nuevos sermones del Cristo del Elqui, venía como una propuesta antipoética que iba más o menos todo en la misma línea, que es esta primera etapa que yo le llamaría más de subversión. ¿Ya? De confrontar las instituciones, de confrontar, de desacralizar los discursos religiosos, de generar a partir de distintos elementos, pueden ser el humor, la ironía, o también el uso de personajes, la máscara dentro de sus hablantes, instalan una crítica social muy profunda. Pero pasa a los 80 a una segunda etapa de producción, Parra, donde de alguna u otra forma lo que hace es actuar como un fabricante, él mismo lo dice, de pancartas, ¿ya? Y eso va a tener que ver con las nuevas temáticas que él también va a empezar a asumir, que es la temática de la ecopoesía, que fue en el 82. Ahora, es algo nuevo en ese momento, lo que él estaba haciendo, y también nuevamente lo que se estaba haciendo a nivel de poesía, incorporar esta como conciencia global de la persona impactando directamente en el medio ambiente, ¿ya? Pero era algo muy novedoso, entonces puedo entender perfectamente por qué esa entrevistadora está como media descolocada sin entender muy bien cómo tomarlo, ¿no? Cómo abarcar a Parra en ese momento. Sí. Oye, Ignacia, ¿qué me dices tú de esto que yo proponía? Que si a mí me hablan en simples palabras y me dicen una persona liberal y otra persona socialista, para mí son cosas distintas. Pero aquí Parra, en el fragmento, dice que son gemelas, el socialismo y el liberalismo. ¿Y qué tiene que ver eso un poco? Yo veo aquí un Parra medio pitonizo, que se adelanta a lo que estamos viviendo ahora. A ver, ¿qué me podrías comentar? Claro, ahí nos podemos decir un poco que Parra, tal como antes lo dije con los memes, podríamos decir que también se adelantó un poco a lo que está pasando ahora. O sea, nos estamos dando cuenta socialmente que ninguna política o ningún movimiento político o forma de ver la política o de gobernar o lo que sea, nos ha dejado tranquilos y nos ha hecho solucionar problemas que son sociales. O sea, lo podemos ver ahora en pandemia. Imagínense que el tema de retirar el 10% es algo histórico y que ahí también nos dimos un poco cuenta que los distintos partidos políticos trataron de buscar un poco la ayuda a la sociedad aprobando esta ley. Entonces, claro, Parra aquí dijo algo que era súper profundo, súper importante,
que lo podemos ver ahora, pero lo dijo en 1987, o sea, en un contexto en el que quizás no estaba pasando lo que está pasando ahora, evidentemente, sí pasaban otras cosas en ese contexto histórico, pero ahí podemos decir un poco que él se adelanta, que tenía ideas, tal como decía la Pauli, muy novedosas en una sociedad que como que no entendían muy bien las ideas que él estaba planteando. Sí. Pauli, ¿quieres agregar algo más al fragmento Y del mira, video? en esa misma época, Parra dice dentro de un ecopoema algo que hoy día resuena más que nunca, creo yo. Él dice, el error consistió en pensar que la tierra era nuestra. Ya. Estamos hablando de los 80, ¿cierto? Y llevar ese verso a las conversaciones y las problemáticas actuales te da cuenta un poco de la vigencia de Parra, pero también te da cuenta de lo visionario que él fue, como a lo largo de toda su producción poética, en romper ciertos como formas, ¿cierto? En romperse con ciertas temáticas, en instalar nuevas formas, en instalar nuevas temáticas, en instalar nuevo lenguaje, y también en ser capaz de identificar lo que de alguna u otra manera iba a desarrollarse posteriormente. Oye, una de las cosas que nos decían los alumnos en Instagram es que si se puede seguir haciendo antipoesía, y la encuentro fantástica la pregunta, porque claro, la antipoesía es de Parra y ya está muerto, porque yo puedo seguir escribiendo poesía, pero ¿se puede seguir haciendo antipoesía? ¿Qué piensan? Claramente sí. ¿Ya? O ¿Qué sea, yo piensas creo tú, que, Paulina? mira, creo que incluso el recurso, yendo así como estirando harto el chicle, ¿ah? ¿Ya? Y claramente pasándome varios límites, pero yo creo que el recurso del sticker, que ya se ha instalado en la conversación de WhatsApp, es, de alguna u otra manera, junto con el mensaje que lo rodea, una práctica medio antipoética también, ¿no? Sí, de todas maneras, es como bypasearse la palabra, ¿cierto? Claro, Como tal ya, cual, no, le voy a solucionar, le voy a responder ese mensaje en vez de con un texto, con una imagen que lo dice todo. Tienes tal toda la cual. razón, me gusta mucho la analogía que estás haciendo. Yo tengo un sticker que dice, sale un mendigo así y dice, ¿tienes algún sticker? Como que se abre la chaqueta y dice, ¿me regalas un sticker? Porque me encanta coleccionarlo. Estoy seguro que los que se están riendo ahora también les gustan los stickers. Ya, les propongo ahora que nos vayamos un poco a lo visual, porque hemos visto videos, pero que nos vayamos más a la imagen, porque tengo mucho que mostrarles acá en vamos a compartir nuevamente la pantalla, nos vamos al PPT, porque nos vamos a tomar el tiempo para seguir conociendo a este personaje y vamos a decir que Parra fue profesor universitario, ¿ya? Eso lo tenemos que decir. Hizo clases en la Universidad de Chile, pero resulta que Parra nace en un ambiente pobre, como nos estaban comentando las chiquillas, ya no nace en una clase, digamos, una clase media acomodada, no, la realidad de Parra es distinta. Y él tuvo que rebuscársela para poder estudiar, se le había ocurrido ser carabinero, como lo dije, pero resulta que se gana una beca, y por aquí tengo anotado una beca que era súper interesante, que la entregaba la Liga de Estudiantes Pobres, que le permitió entrar a estudiar al internado de Barros Arana, en Santiago. Entonces ahí es que con esta beca llega a estudiar la enseñanza media. Y después entra a estudiar pedagogía en física y matemática. Y ahí entonces ya se le abre todo un universo que ya tenía en la cabeza abierto, se le abre más todavía. Pero ¿por qué estamos comentando esto? Porque cuando hablamos de los artefactos, no podemos dejar de lado el contexto, y por ejemplo aquí abajo tenemos un montaje que dice la última piedra, a ver quién se atreve a lanzarla primero. Y ahí tenemos una ecuación, a ver quién me sopla la ecuación, los que son de física, del electivo de física. La energía es igual a la masa al cuadrado. ¿Por qué es? A ver, ¿quién me sopla? ¿Quién me sopla? Por la velocidad de la luz al cuadrado. Ahí está. Y claro, ¿y por qué lo ponen una piedra? ¿Y qué tiene que ver con esto? ¿Por qué hace este montaje? ¿Con qué lo puedo relacionar?
Entonces yo inmediatamente digo, bueno, hago conexiones y digo, chuta, aquí esto tendrá que ver con una historia bíblica, por ejemplo, cuando hay una prostituta en el relato bíblico y le dicen que el que está libre de pecado, que tire la primera piedra, y aquí dice, la última piedra, no la primera, a ver quién se atreve a lanzarla primero. Y por otro lado, tenemos esta imagen famosa, un basurero, un papelero, y dice, deposite aquí sus obras de arte. Pauli, ¿quieres comentar algo de estas dos imágenes que estamos revisando? Creo que a modo general podría intentar transmitirle a todos que Parra tiene como en términos visuales su etapa también dividida, ¿ya? Yo te diría que con 4 fases, ¿ya? Como la inicial con el quebrantahueso, luego los artefactos en el 72, posteriormente hay una fase conmemorativa que se le hicieron de años después, y esto, que es lo último, ¿no? Que es esta fase ya más novedosa de su trabajo y obras públicas, donde yo pienso que pone la imagen acá como protagonista principal. Ya. ¿Ya? Entonces hace como un cambio. Hay un cambio un poco en la propuesta visual que tiene. Yo creo que los antipoemas están mucho más centrados en el contenido, en el mensaje escrito, ¿no? Más que en lo visual. Y acá hay una inversión de alguna forma, Ya, donde perfecto. el objeto toma protagonismo. Perfecto. Mira, aquí tengo algunos otros ejemplos para que los vayamos comentando. Por ejemplo, escombros, antiguillas del siglo XX, pero pone siglo XX ahí con las esvásticas. ¿Qué habrá querido decir con eso? O los calcetines guachos, por ejemplo. Podemos ver que aquí hay temáticas sociales, porque los calcetines guachos efectivamente son guachos, pero están todos juntos, ¿o no? Están unidos, es como un poco se me ocurre la canción de los prisioneros del baile de los que sobran, ¿cierto? Aquí nos reunimos todos los que sobramos, los que estamos guachos, pero igual estamos juntos, tenemos nuestro grupo. Entonces ahí vemos la temática social. Y ahí el Miguel Andrés dice que se acuerda del Sename, por ejemplo, que le recuerda el Sename. Y aquí tenemos poesía visual, tenemos al Santo Padre, y se me viene otra canción a la mente, ¿qué dirá el Santo Padre de la Violeta Parra? ¿Cierto? Que le están matando a las palomas. Y tenemos a Juan Pablo II como en una pose que no es solemne, que no es una pose, digamos, de papas. Vamos a seguir avanzando para que... Esta misma imagen, Ya, a ver. un segundito, ¿Sí? es el reflejo de cuando mencionábamos la intención de desacralizar lo religioso. Exacto. Desacralizar el discurso religioso en Parra se ve clarísimo en una imagen como esta o en un poema como Padre Nuestro, que sale Coca-Cola escrito hacia abajo, ¿cierto? Es como tomar esto que la institución de la iglesia, sagrada, solemne, seria, donde se instala la fe, ¿cierto? Y traspasarla a un lenguaje completamente distinto, romper con eso para instalarla dentro de lo que ya no es sagrado. Eso es. Ya, nos vamos a ir de nuevo al Instagram. Ignacia, mira, aquí Vorágine Felibata, Vorágine Felibata, nos dice, ¿qué sería lo más trascendental de su obra? ¿Qué le podrías responder desde tu mirada, Ignacia, lo más trascendental de la obra de Parra? Mira, yo creo que podría ser lo más trascendental, que es poesía que se puede trabajar con todo el mundo. Nosotros que somos profes de lenguaje nos podemos dar cuenta que la poesía no a todos les gusta leerla, no todos se sienten preparados para enfrentarse a un poema. Hay algunos que lo pueden leer 3, 4 veces y aún así siguen sin entender el mensaje que quiere dejar un poema. Entonces, Parra en este caso trasciende, y estamos hablando de él justamente ahora, porque tiene temáticas que en la actualidad podemos seguir trabajando, y en el colegio, que es súper importante un poco acercar esta poesía a los estudiantes y hacer que ellos se enamoren un poco de entender estos tipos de textos que por lo general son como los que se dejan de lado, los que se apartan, o los que no les gustan más bien a todo el mundo. Entonces yo creo que lo trascendental es que efectivamente lo podemos trabajar
con todas las edades, de hecho, si bien quizás los más chiquititos un poco más complejos, pero no sé, de séptimo, cuarto medio ya entienden el mensaje que le entrega, y al menos a mí como profe me resulta que puedo llegar a los alumnos con la poesía, pero de otra forma. Perfecto. Y me está respondiendo una pregunta que tenía para un poquito más adelante, Ignacia, pero voy a comentar esto que dice Víctor Palma en el chat, que es súper interesante. Dice, ¿qué es lo sagrado hoy en día? ¿Nos hemos quedado insertos solo en un mundo de cosas? Claro, porque ahora podríamos decir, si comparamos el Chile actual del 2020 con el Chile del 70, como que nosotros, la juventud, los que estamos conectados acá, hemos ido rompiendo las barreras un poco de lo sagrado, ¿no? Porque somos capaces de, no sé, es sagrada una pared en el tiempo de dictadura y las paredes no se podían rayar, o es sagrada la figura del carabinero, que no te podías enfrentar a la figura del carabinero. Entonces yo creo que por ahí va Víctor Palma diciendo esto como, ¿qué nos queda de sagrado hoy en día? Y le estoy mostrando esta imagen que montó el mismo Parra. ¿Quién tiene una pelela en la casa todavía en el 2020? ¿Han visto los comentarios de YouTube que abajo están escuchando un reggaetón antiguo y dice, yo estoy escuchando esto en el 2020 y me gusta? Y abajo le ponen puros me gusta. ¿Y a quién tiene una pelela en la casa en 2020? El abuelito que ocupa la pelela. O quien tenga una hija o un hijo y tiene una pelela. Al paso que vamos, en el año 2000 comeremos caca. Y agrega, no se queda con eso, y agrega, dificulto que alcance para todos. Realmente Parra es un maestro. Ya, voy a resumir un poco lo que hemos estado diciendo con las chiquillas. ¿Cómo lo hace Parra para construir esto que es la antipoesía? Por ejemplo, ocupa frases hechas, como por ejemplo dichos chilenos. Hay un tono de lección magistral, hay un tono de conferencia, como que le da una importancia, pero que es tan importante que llega a ser ridículo. Hay un tono de informe científico o académico. Hay una idea, un lenguaje de reportaje o de relato periodístico. Lo presenta como una noticia o como un aviso comercial o en forma de advertencia, por ejemplo. Ya, muchachos, miren, les voy a comentar un poco acerca de, muy rápidamente, de este programa que se llama El Show de los Libros, que fue un programa que duró 10 años, que conducía Antonio Escármeta, un autor chileno, y que en una de las ediciones invitó a Nicanor Parra a participar del programa. Entonces, hemos preparado para ustedes, voy a cambiar la pantalla, hemos preparado para ustedes un recorte de este programa. Vamos a ver qué es lo que quieren decir, porque le preguntan a Nicanor Parra acerca de su muerte, ¿de acuerdo? Cosa que en ese tiempo estaba bien lejana a él, porque en realidad le quedaban hartos años para morirse todavía. Vamos a ver qué es lo que responde cuando Patricia Rivadeneida, una actriz chilena, pregunta interesante, a ver si yo le hago la pregunta a los alumnos y ustedes se la pueden responder a sí mismos. ¿Qué piensan después de la muerte? ¿Qué proyecto tienen para el momento en que tengan que morirse? Y él da esta respuesta. Y ahí entran las creencias, uno dirá, bueno, yo creo en Dios, o yo creo en la reencarnación, o yo no creo en nada. Pero es súper interesante hacer una reflexión, y desde la antipoesía, de qué es lo que es la muerte. ¿Qué nos pueden comentar, chiquillas, ustedes? Oye, Parra tiene un poema en un libro que se llama Hojas de Parra del 85, ¿Ya? donde él habla sobre cómo quiere que sea su funeral. Y Sí. cuando murió Parra, gran parte de las cosas que él pidió en ese poema, o que el hablante, ¿cierto?, expuso en ese poema, la llevaron a cabo realmente. Ya, así como dato. ¿Se encargó la familia de eso? Sí, Colombina, la hija, se encargó de intentar llevar a cabo la mayor cantidad de como petitorias que tenía en este poema. Se me olvidó el nombre en este momento, pero está en el libro Hojas de Parra. Ya, Ignacia, es súper interesante la respuesta que da sobre la muerte, ¿eh? Porque le preguntan, ¿qué va a hacer usted con su muerte? Y él dice, resucitar. ¿Qué opina? Claro. Oye, apoyando un poco lo que dice la Pauli, cuando él murió, Colombina Parra se encargó de cumplir un poco con todo lo que él quería para su muerte,
Dentro de eso se escribió la frase voy y vuelvo y se puso sobre su ataúd. Y también causó un poco de polémica la muerte de Parra, porque fue en la Catedral de Santiago y dentro de las cosas que él pidió fue que quería que se escuchara música de Violeta Parra. Él amaba, en este caso, a Violeta Parra, siempre la defendió, la honoró, etcétera. Y la catedral se negó en un comienzo a poner música de Violeta. Entonces ahí fue donde Colombina dijo, bueno, si no se puede, nos vamos, y nos llevamos el ataúd y nos llevamos a Nicanor Parra de acá. Entonces ahí causó un poco de polémica. Yo recuerdo ese día, fue en enero, uno estaba ya de vacaciones, y salió en ese caso en la televisión, casi que se iban a llevar a Nicanor Parra de la catedral porque no querían acceder a esa petición de la familia. Hubiese sido un antifuneral, Nacha, que se hubiese Totalmente. llevado al Claro. muerto de la catedral, no sé, a la piojera. Claro, era súper loco, como que uno pensaba, y la familia obviamente iba a cumplir con todo lo que Nicanor estaba solicitando o solicitó en vida, por lo tanto era muy probable que si la catedral no accedía a eso, se lo iban a llevar. Oye, y en este gesto que Nicanor comenta ahí en el programa, de decir resucitar, está también, ¿cierto?, este planteamiento irónico, de nuevo, conectado con la religión, ¿no? Como reírme, claramente él no va a resucitar, ¿se entiende, no? Pero está instalado en él, en su ADN, en la antipoesía. Así es. Oye, Paulina, mira, nos vamos a ir de nuevo al Instagram porque hay un montón de dudas. Estoy tratando de hacer las dos cosas a la vez, de leerlas. Y dice conico._, ¿qué pasó con Nicanor Parra en los años de dictadura? ¿Nos puede responder esa pregunta, Pauli? Sí, súper interesante la pregunta. ¿Ya? Mira, hay varias cosas con respecto a los momentos de dictadura, y ya post también, términos de la producción literaria de Parra y cómo lo vivió. ¿Ya? Él, por un lado, el año 72 publica Los Artefactos, ¿ya? Que lo habíamos por ahí visto un poquito. Él para esa época, por ahí vi en el chat que alguien lo comentó, ya había ido a Estados Unidos a recibir un premio, un reconocimiento, y se tomó una taza de té con la señora de Nixon, en esa época, el presidente. Él hasta ese momento era de la izquierda, fíjate. Y en ese momento la izquierda le hace la cruz. Y en la Casa de las Américas en Cuba dejan de publicarlo, incluso en ese momento ser publicado por la Casa de las Américas en Cuba era como un súper buen reconocimiento. Dejan de publicarlo, le dan la espalda, y ahí es cuando él se da cuenta que no puede ser ni de la izquierda ni tampoco de la derecha. Y publica en sus artefactos, yo creo que lo tienes por ahí, Dan, si lo puedes mostrar. Sí, lo vamos a mostrar. Que se llama La izquierda y la derecha unidas Jamás serán serán vencidas. Esto generó mucha polémica en esa época, en 72, y la primera edición de los artefactos que les mostré cuando partimos la conversación, en la Universidad Católica, el director la mandó a quemar entera. Entonces, es muy difícil, te lo juro. Esa primera edición de los artefactos es muy difícil encontrarla en la actualidad también. Es como una joya, la venden como $1 millón casi, porque es algo muy difícil de obtener. Y eso fue porque la mandaron a quemar. Y quien la mandó a quemar fue alguien de derecha. Entonces, alguien podría pensar que Parra, que estaba quizás más asociado un poco a la izquierda, los de izquierda también lo odiaban, los de derecha también lo odiaban. Entonces, el mundo político en esa época no quería Parra. Oye, y a todo esto para agregarte, ¿Ya? él escribe después el libro que se llama Los Sermones del Cristo del Elqui, el 77, y los Nuevos Sermones, el 79, ¿ya? Y Parra, para poder hablar un poco y tocar los temas más políticos, tiene que utilizar la imagen de Domingo Zárate, que es este Cristo, ¿no? Porque él, haciéndolo simplemente a un hablante que pudiese reconocerse con Nicanor Parra, era ya apuntado directamente de nuevo con el dedo y era de nuevo un conflicto político importante para él. O sea, en otras palabras, ocupa al Cristo del Elqui como una máscara, como para esconderse un poco detrás de la figura del Cristo, y que al Cristo tampoco le pueden decir mucho, ¿cierto? Es como una figura, sí, una figura más representativa. Entonces se esconde un poco, como que se pone una chapa, un nombre, para poder escribir de nuevo.
Ya, aquí vamos a mostrar algunas cosas y ya tenemos que ir cerrando porque se nos acaba el tiempo, pero no queremos dejar de compartir con ustedes más trabajos prácticos. Y le voy a pedir a la Pauli que nos comente un poquito esto y después a la Ignacia que nos comente las diapositivas para que después lleguemos a la parte del cierre. Pauli. Me perdí, perdona, me perdí. ¿Qué comento? Feliz. Estoy mostrando los chistes para No, desorientar a la policía, que en verdad es a la poesía. pero perfecto, pero ¿dónde están? ¿Por qué no los veo? Para saber en cuál van. Estoy No en los compartas ¿No aún, lo Dan. alcanzas de ver o no lo he compartido? No lo has ¿Compartir, compartido. no? Ah, no lo he compartido, perdón. Ah, pero con razón, me Ya, estaba pensando yo ahí que... sí. Compartir, ahí sí. Ahí sí, perfecto. Bueno, Ya, muy rápidamente para tener un poquito más de tiempo y ver si solucionamos alguna otra duda. Esto corresponde a la edición conmemorativa que surge del libro Chistes para desorientar a la poesía. Esta edición la publicaron en 1982, 10 años después de los artefactos. Esa ya. es la idea. ¿Ya? La idea que vean ahí, de nuevo tenemos una caja con postales, ¿ya? Es esta caja que tengo acá. Ya, ahora sí llegó el momento de que veamos la caja de la Pauli. Mira, ahí está. La tiene en su casa, la Paulina. Media Qué envidia. destruida, porque también es un poco difícil encontrarla, pero es esta y trae nuevamente, tiene adentro como distintas postales de Nicanor Parra. Paulina, en 30 segundos, ¿cómo conseguiste eso? ¿Cómo tienes ese tesoro en tu casa? Esto lo conseguí, lo busqué en libros usados, fue una búsqueda Wow. implacable, con amigos libreros que tengo, Ya, que se dedican a libros usados. Así que le dimos, y sabéis que no la tengo completa, lo he intentado por todos los medios completarla, así como buscar las sueltas, pero ha sido difícil. Bueno, ya, lo entretenido de esta caja, Oye, lo entretenido de esta imagen es que todas las postales que aparecen en esta caja ¿ya? son utilizadas por artistas o ilustradores de la época, reconocidos. Tenéis a Gonzalo Cienfuegos, Rosette Bru, Gracia Barrios, que se murió ahora este año en mayo, Irene Domínguez, entonces tienes muchos, Inés Paulino, muchos artistas visuales que se hacen cargo de ejecutar en el fondo esta caja, y ese es el resultado. ¿Ya? Wow. Son estas postales que son el libro de Parra, sacan versos de esos libros, y en el fondo la ilustración o la imagen es ahora por parte de estos artistas reconocidos a nivel nacional. O sea, tenemos a un montón de gente haciendo arte y todos juntos. Exacto, ¿no? Sí, fue tremendo. O sea, ahí te das cuenta el arrastre y el impacto que generan. Mira, ahí estoy mostrando, no a pantalla completa, pero estoy mostrando más imágenes. Sí, es realmente increíble. Esa que aparece ahí, la de la lápida, ¿Ya? es de la Rosette Bru. La Rosette Bru es una artista visual reconocidísima en este país, y la que mostré anteriormente es de la Irene Domínguez, también muy, muy reconocida. Entonces, es darse cuenta el valor, ¿cierto? Esa que está ahí es de la Gracia Barrios, que se murió ahora en mayo de este año. Mira, ahí dice Nicanor Parra, 1982. Claro. Y tienen varios, ¿ah? Acá está la parte de atrás, y la ilustración por delante es una de Enrique Lin, por ejemplo. Ya, perfecto. Entonces, van ahí, son varios artistas que van jugando con su obra para, de alguna manera, hacer este reconocimiento. Algo que nos queda claro entonces es que Parra en esta época ya unificaba a todo el mundo. Sí. Era una persona que convocaba, ¿cierto? Ya, Ignacia, ¿y qué nos cuentas tú acerca de esto que estoy mostrando ahora, el quebrantahuesos? Sí, Parra en 1952 junto a Enrique Lin y Jodorowsky se juntan y hacen esta especie de intervención urbana que es el quebrantahuesos. Oye, ¿En qué consiste? Pura gente cuerda, Ignacia. Jodorowsky, sí. Parra, toda gente como muy, muy... Ya. Claro, uno busca ahí siempre sus afinidades, Dan. Aquí nos podemos dar cuenta que el quebrantahuesos es poesía visual, como pueden ver ahí, pero cómo se hacía, cómo lo construían con recortes de los diarios, de los periódicos. Entonces, lo que hicieron ellos es realizar estos quebrantahuesos y intervenir Santiago. ¿Dónde lo pegaban? En las calles de Santiago, frente, por ejemplo, a los tribunales de justicia, en la calle Banderas. Esos son los lugares como que
más han sido reconocidos porque Parra junto a Lin y Jodorowsky intervenían aquí con su poesía visual, que es el quebrantahuesos. Oye, Nos podemos dar entonces, cuenta que se ve los recortes y se ve como el tema de sacar cosas de distintos periódicos y llevarlos a otro nuevo. Oye, entonces se me ocurre que yo podría pescar diarios viejos de mi casa y después de tomar once con mis papás, mis hermanos, podríamos hacernos un quebrantahueso, ¿o no? ¿Se puede, pues? Claro que sí, Si se se trata puede. de ir Es recortando una actividad cosas, muy entretenida. se trata de ir recortando cosas y de pegar, como que hacer un nuevo diario con cosas chistosas, por ejemplo. Sí, la crítica y la ironía obviamente siempre van a estar dentro de este poema visual. Oye, para Sí, agregarte una anécdota del quebrantahuesos, si puedes volver atrás y proyectar un sí, poquito esa imagen, muy ese, cortita, para que se den cuenta de la magnitud del trabajo de Parra y sus secuaces en este momento. Cuando ellos hicieron el quebrantahuesos en el 52, estaba Braulio Arenas. Braulio Arenas es un poeta chileno también y que corresponde a la corriente del surrealismo. Este ejercicio, el quebrantahuesos, es un ejercicio surrealista, ¿ya? ya, Y dice Parra, cuenta Parra, que cuando ellos pegaban en las vitrinas, ya los quebrantahuesos, un día que se dio cuenta que estaba Braulio Arenas como mirándolo, espiándolo, desde la calle al frente con unos anteojos, súper enojado, pues, porque en el fondo Braulio Arenas, que era un autor surrealista chileno muy reconocido en esa época, no estaba teniendo el mismo como revuelo que estaba logrando Jodorowsky, Parra y Lin en este momento con su quebrantahueso, entonces lo tenía ahí, pero la envidia de nuevo. sí, y totalmente espiado, te lo juro. Eso cuenta Parra. Qué terrible. Oye, se nos fue el tiempo. Mira, tenía mucho material para mostrarles, pero no voy a cerrar este antiseminario, por supuesto, leyendo un poco de la poesía de Parra, para que entendamos. Ya creo que nos quedó claro que este es un personaje muy singular. Dice, loco, no sé de qué se escandalizan tanto. Vamos a leer todos juntos este fragmento. Dice, los locos hacen menos perjuicios que los cuerdos, unas pocas palabras verdaderas y buenas noches los pastores. En cambio, los señores sensatos nos amargan la vida con sus guerras, con sus idilios, con sus ecuaciones. Alabado sea el Altísimo. 1000 veces malo de la cabeza que profesor o padre de la patria. Con eso nos queda pero clarísimo, nos está diciendo Parra que él prefiere ser un loco de patio, un loco de estos que andan sueltos corriendo, que ser un cuerdo, un estandarte de llevar lo establecido, como un profesor que enseña lo establecido, o como un padre de la patria que viene aquí a la guerra por la razón. No, él prefiere un loco, porque los locos son más sensatos, son más verdaderos y dicen un par de cosas verdaderas y se van a acostar y no molestan. Chiquillas, yo, como dijo la Paula al principio, me hubiese quedado aquí hasta mañana. De verdad se los digo, aquí ya son 25 para la 1 de la mañana. Estamos más adelantados, pero les quiero agradecer esta instancia súper rica. Aprendimos mucho acerca de Parra. Voy a subir para todos los alumnos y los no alumnos, voy a subir este PPT a Schoology, a donde encuentran nuestras clases, para que esté disponible para todos ustedes. Ahí está lo que tú decías, Pauli, la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas. Agradecerles, chiquillas, a la distancia le mando un beso, gracias por el tiempo. Pauli, Preparación Ética es una vitrina. Después, más adelante, les voy a comentar la clase que la Pauli viene de una familia de pintores y que tiene por ahí sus trabajos. Así que de ahí vamos a ver cómo les puedo contar sobre eso en las clases. Nacha, una parte de nuestro hogar, de nuestra casa de preparación ética. Ya podrás comentar más acerca del antiseminario con tu sección. Yo también voy a hacer lo mismo. Te agradezco estar con nosotros, acompañarnos. Y a cada uno de los que están todavía con nosotros, no olviden suscribirse al canal de YouTube. Vamos a subir de aquí mañana o pasado el seminario completo. Y por supuesto, no se olvide de compartirnos en las redes sociales. Ya muchachos, nos despedimos. Los quiero mucho.
Vamos a seguir nosotros ahí después con las chiquillas leyendo las preguntas en Instagram. Les mando un abrazo y estamos en contacto. No se olviden de compartirnos en las redes sociales. Un beso para todos, chiquillas. Chao, chao, muchas Estamos gracias. viendo. Un segundo para despedirse. ¿Quieren decir algo cada una? No, muchas No, gracias. nos vemos. Dale, Pauli. Muchas gracias por la audiencia, así que ha estado muy interesante. Como decía Dan, podríamos estar hablando de Parra, pero largo, largo y tendido. Así que gracias por la oportunidad y por la conversación a ti, Nacha, y a ti, Dan, así que, y a todos los oyentes que estuvieron ahí haciendo preguntas, y ya veremos si hay alguna oportunidad siguiente, podremos seguir respondiéndola. Así es. Nachita, para Lo despedirse. mismo que la Pauli, agradecer a todos los que están ahí participando en el chat, en Instagram también, y obviamente la conversación siempre es muy grata, y más en torno a Parra. Así que Muchas gracias. Ya, oye, no se olviden el ciclo de Mujeres por el Mundo. 7 mujeres van a estar acompañándonos. Partimos con Corea del Sur, tiene que inscribirse porque van a estar buenísimos.